Ser CEO suena bien, pero ¿qué implica realmente liderar una empresa de tecnología en Argentina? Decisiones todos los días, personas, proyectos y también sostenerse a uno mismo. Porque detrás del lado A de los roles, el que todos ven, existe un lado B del que se habla poco. La constancia, la familia, la salud mental. Hoy exploramos ese lado B con Gastón Gugliota, CEO de Streamby. Hola Gastón, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien. Acá contento. ¿Contento? ¿Estás cómodo? Muy cómodo. ¿Sos del café con edulcorante, azúcar, mate? ¿Qué te gusta más? Edulcorante. ¿Edulcorante el café? Sí, café con edulcorante. ¿El mate? ¿Tomás Tomo mate? mate. ¿No tomás mate? No tomo mate. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de familia o una cuestión tuya? Nunca. Hasta el mate cocido llegué de chiquito. Pero después. compartís otras cosas. Sí. El espacio hay que compartirlo, pero el mate no pude. ¿Quién sos? Como si me tenés que presentar sin ningún tipo, todavía educación o tarjeta, más allá de la tarjeta. Soy un pibe de barrio. ¿De dónde sos? Ahora estoy en Moreno, Álvarez Moreno, Oeste. el zona oeste, pero siempre el conurbano. Sí. Siempre el conurbano, siempre viví en provincia. Nací en Villa Martelli, Ajá. que es partido de Vicente López. Y por eso digo de barrio, porque a veces pienso un poco, tal vez, las cosas que hoy mi hija se pierde en algunas cuestiones que nosotros hacíamos cuando era más chico. Y era bien de barrio, ¿viste? Esas cosas que ahora no las ves tanto. Y ahora estás completamente, digamos, además en otro ámbito completamente distinto. Porque también el barrio habla de lo rústico, de lo manual, de jugar en la calle, de las cosas más analógicas. Y ahora pegaste como un salto que ahora me vas a contar con la cuestión tecnológica, ¿no? ¿Cómo te fuiste formando? ¿Cómo pasamos del pibe de la zona oeste a estar acá en este edificio con decoración industrial? Es una buena pregunta. Es un proceso largo. Porque es un cambio de paradigma importante. Totalmente, es un cambio de paradigma. Pero bueno, yo a veces digo que estar en el lugar y en el momento indicado también es importante, pero hay una cuota de suerte. ¿Cuál es ese lugar indicado? Las oportunidades que te da la vida. ¿Y cuándo te sorprende una oportunidad? Todo el tiempo. Me gusta, Todo el porque tiempo. eso habla tu olfato. Porque la Todo el oportunidad tiempo. también puede pasar delante tuyo y vos. Sin dudas. Es estar con los sentidos en alerta constantemente. Uno puede decir, che, relájate, Claro. porque no te estresás. O mejor dicho, ¿por qué no te relajás? Claro. Pero bueno, forma un poco del ADN de cada uno. ¿Sos inquieto? Soy inquieto. ¿Sos observador? Soy observador. Digamos, son los requisitos para captar las oportunidades o empezar a leer por lo menos lo que pasa a tu alrededor. Sí, igual lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo el contexto a medida que uno va creciendo. Vas aprendiendo del contexto. Es necesario mirar y estar atento, o por lo menos decir, bueno, hoy voy a dejar la semillita acá, porque sé que en algún momento va a germinar. No importa cuándo, pero no perderme de preguntarte quién sos, conocerte, entender un poco de tu vida. Sí. Y saber que en algún momento vas a volver a acercarte. ¿Quién fue tu primer maestro? A ver. Con lo que implica la palabra maestro. Por eso, qué fuerte la palabra maestro iba a decir, ¿no? En casa veníamos de una clase media-baja. Mi viejo fletero de toda la vida, mi viejo solo primaria, y mi mamá ama de casa, no había terminado el secundario. Mi viejo había perdido a su viejo, o sea, mi abuelo, muy de chico, entonces se hizo cargo como de la familia, de sus hermanos. Lo mismo mi mamá, la figura paterna ausente, había perdido a su papá muy chica. Entonces, lo que ellos han dejado de ver siempre fue un sacrificio necesario de subsistencia. Que a uno le enseña, pero lo que yo veía era un sacrificio permanente para que estemos bien, con poco resultado, vamos a decirle, material, ¿sí? Claro. Porque desde lo emocional, desde lo afectivo, nunca faltó nada. Nunca, absolutamente nunca faltó nada. Entonces, esa fue una primera enseñanza que combinaba la carencia y el sacrificio. Claro. O sea, permanentemente. Entonces puedo hablar de mis viejos como ejemplo, pero después fue la vida misma, no tuve un referente
fui ir aprendiendo de cada uno de los que me fueron rodeando en los distintos momentos de la vida y que me permitió ir atravesando distintos escenarios en la vida. Así que no hubo receta. Claro, te lo fuiste que aparecía. armando. Sí, sí, exactamente. Eso habla también de una mentalidad abierta, de poder aprender varias cosas de varias personas, de poder adaptarse a distintos medios. Bueno, qué bueno lo de adaptarse. Desde lo más humilde de mi posición, creo que la única cualidad que me gusta decir que tengo es la de la velocidad de adaptación. Nunca fui líder de nada, ni en la escuela, ni en el barrio, en ningún lado. Pero sí esa cualidad de poder adaptarme me hacía encajar bien en cualquier ambiente. Entonces, creo que pasa por eso, ¿no? O sea, poder ser tu mejor versión en el lugar en el que estés. ¿Sos de dar así charlas motivacionales, de andar motivando? No. Hablo desde la experiencia. No. Ajá. Hablo desde el error, desde los tropiezos y, por supuesto, desde los aciertos, pero siempre desde las vivencias, ¿no? No soy un predicador del éxito. Totalmente. Y a palos. Viste que cuando uno toma contacto con un momento, un objeto, un instrumento, una persona, decís, tengo que ir por acá. ¿Cuál fue ese instrumento que te dice, bueno, me voy a anotar para estudiar y quiero ser? Cuando empezaste a gestar el Gastón con el que estamos hablando ahora. Y la tecnología. O sea, ¿cuál fue el primer aparato tecnológico con el que tomaste contacto? En esa época, Sí. Tomé contacto temprano, pero porque me prestaban o porque iba a la casa de un amigo. A mí me llegó muy tarde la tecnología, como a mis 15 años, siendo que tenía amigos de la primaria que a los 12 tenían su primer computadora, muy vieja, pero tenían. Y pensá que yo estudié en una escuela técnica y arranqué con materias de programación, materias técnicas y demás, y yo no tenía computadora, y yo programaba en papel. Y era una piña eso, o sea, me sentía años luz del resto. Y cuando mi viejo me pudo regalar mi primera computadora a los 15, la hice de goma. ¿Cuál era tu primera computadora? Era un Pentium 2, 300 MHz. Tiene algunos añitos. Sí. Pero para ese entonces, una muy buena computadora. Me gusta que sepas. XT, AT, yo me acuerdo. Sí. Bueno, todo eso lo conocía, pero porque el otro lo tenía. Claro. Yo arranqué con Windows 98. ¿Vos arrancaste con el logo? ¿Hacías que la tortuguita dibuje? En la primaria había el logo, sí. Pero sabés que íbamos a una escuela, bueno, en la escuela primaria, nos decían que no podíamos entrar al laboratorio, que habían 2 compus con logos, porque tenían virus y esos virus nos podían contagiar. Entonces, siempre me quedé con esa idea, ¿viste? Del virus. muy de chiquito. Sí, totalmente. Una tontería, pero bueno, servía, ¿viste? Nos tenía ahí como... Claro. ¿Hasta dónde podía llegar, no? ¿Hasta dónde podía llegar? Ese fue mi primer contacto con la compu. ¿Y cómo siguió? ¿Terminaste el secundario? Antes de terminar el secundario, mi relación con la tecnología se obsesionó. Vale la pena decir que desde muy pequeño lucho con una cuestión interna, que es un trastorno obsesivo-compulsivo importante ya hace muchísimos años. Y así como en algún momento fue la guitarra, que estudié muchos años y era muy bueno en lo que hacía. O sea, vas a fondo con algo que te propones. Sí, pero al punto del dolor. Entonces, hay una mezcla o había, porque también uno va trabajando los problemas individuales. Había una mezcla del disfrute, de la satisfacción por el avance, pero también del dolor por la obsesión. Entonces no era tan sano. Los resultados eran buenísimos. Te veía otro y decía, uy, qué groso que sos. En tan poco tiempo has logrado... y así como quizás era tocando la guitarra, con mi primera computadora hacía las primeras acciones de hacking muy temprano. A mis 15, 16 años hacía cosas que otros no, pero producto de que me encerraba y me obsesionaba con el tema. Lo disfrutaba, pero también tenía una cuota de dolor por detrás.
Y bueno, quizás eso también fue marcando un poco el por qué estamos acá, ¿no? Totalmente. Esa autoexigencia. ¿Y eso lo trataste? Sí, súper, súper. Hace poco di una charla TED, que Sí. fue la primera vez que hablé de todo este tema. Ajá. Dejé de hablar de la empresa, del emprendedor, del empresario, para contar algo personal, para contárselo a mi viejo, que lamentablemente ese día no pudo estar porque era para él la charla, pero por una cuestión de salud, Sí. sinceramente. Y hablé de eso, ¿no? De una cuestión personal que hoy quizás uno lo subestima como una manía, ¿viste? Cuando decís, ¿qué TOC tenés? No es tan así. Hay gente que sufre muchísimo. Claro. Yo estoy medicado hace muchísimos años, Sí. muchísimas terapias de todas las que se te ocurran. Sí. Y bueno, nada, conviviendo, aprendiendo. ¿Y esa charla con tu viejo después la tuviste? Sí, sí, claro. En- Igual él sabía, pero yo quería contarle en profundidad cómo había vivido mi infancia, mi preadolescencia, mi adolescencia con respecto a la enfermedad, que Sí. fueron los momentos más duros. Sí. Quería que los escuche. Mi viejo siempre digo que me espiaba, mi viejo y mi vieja, ¿no? Me espiaban por la mirilla de la puerta para ver qué hacía. Y me veían haciendo rituales, movimientos compulsivos, como un loco. Pero nunca entraron, ¿viste? Y hicieron algo con eso, sino como que se preguntaban, pero... ¿Vos abriste la puerta con esa charla? Y en algún momento, con esta, por supuesto. Entonces, siempre digo que fue para él. La pudo ver después grabada. Claro. Bueno, me dijo gracias y disculpas. Mi madre se fue no hace tantos años, hace 4, Sí. también con una enfermedad muy rara, una enfermedad neurocognitiva. Y bueno, con mi vieja también me sucedió lo mismo. Tuvimos posibilidades de hablar de esto, siempre arrepentida de no haber hecho algo, porque la verdad es que no lo hicieron con un acompañamiento profesional. Lo hicieron desde lo emocional. Claro. Exacto. Han sido viejos súper presentes, Sí. pero no de hacer algo como tal vez hoy yo corro con mi hija para ver qué le pasa cuando le duele la uña del pie. Claro. Bueno, en ese momento no. Entonces, bueno, crecí con eso. Y convivís. Y convivo. Mucho más controlado, con muchas más enseñanzas, autoconocimiento, con médicos que acompañan. Claro. Bueno, y acá estamos. O sea, Y es que la salud emocional, la salud mental, que fue tantos años desplazada, bastardeada, que fue un tabú, que incluso para aquellas personas, ¿qué es lo que me pasa? Ya decir qué es lo que me pasa era como una inquietud que podía llegar a molestar en el entorno. Y avanzar y animarse a pedir ayuda. Porque al fin y al cabo también es parte de tu crecimiento. sí, quizás ¿no? era otro el momento. Era otro el momento. El tabú por un lado, el darse cuenta qué pasaba era otro, porque Sí. la información era otra. Sí, Mirá que de casualidad yo me enteré a los 22 años y a los 7 empecé, Sí. tengo recuerdos muy claros de la enfermedad de los 7, pero a los 22 años tuve un golpe en la cabeza muy fuerte jugando al fútbol. sí, Y fui al neurólogo y después que me hicieron tomografías, sí. resonancia, etcétera, y estaba todo bien, le dije, ¿te puedo contar algo que me pasa? Para ver si es una locura mía. Sí. Y cuando se lo describí me dice, pero vos tenés trastorno obsesivo compulsivo. tenés Esa que fue ver". la primera vez que te dieron Sí, nombre y apellido sí. de lo que tenés. Exactamente, le pusieron nombre y apellido. Y eso te hace un clic, porque también entendés que no estás solo, que hay cosas por hacer, te encuadrás en una comunidad que sufre, pero también que hace Sí. por mejorar, y no estás perdido. Y bueno, me dijo, bueno, anda a ver un psicólogo, anda a ver un psiquiatra, y ahí empezó toda una historia hasta hoy, sí, 23 años, Y de mientras- medicación. Claro, y mientras te ibas tratando, tu vida seguía. Uf, sí, Adaptándose también sí. a esta nueva realidad, Sí. al asumir, bueno, yo me tengo que hacer cargo de esto, pero también hay que vivir. Vos seguías impulsando tu educación, por ejemplo. Exacto, nunca dejé de estudiar. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero informático, después hice una maestría en Administración de Negocios, un MBA, Sí. y después estudié una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Y mira todo lo que hiciste.
Yo agarro mis cuadernos de la primaria y de la secundaria, cualquier hoja, y tienen la particularidad de que tienen marcadas las letras. Y, vos ¿qué es? Y agujereadas. Vos las mirás así y parece un colador. Decís, ¿por qué? Porque tenía la necesidad de pasar un montón de veces por determinadas letras hasta sentir que lo había hecho bien. Toda la primaria así. Yo entregaba último en la facultad, siempre. Escribir mi nombre y apellido era terrible, un desafío de la hostia, era muy complicado, porque sentía que si no lo hacía bien me iba a ir mal. Claro. Y en general lo que está presente es el miedo a que tus papás puedan morir o algo por el estilo. Claro. Entonces el ritual es la manera de bajar un poco esa ansiedad. ¿Tu papá es el que te marca en la infancia? ¿Tu papá es el que al que le hablaste? ¿Quién te marcó? Yo tengo una conexión muy fuerte con mi vieja. ¿Con tu vieja? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Fernanda. Quizás porque era ama de casa y era la mamá que... Yo me fui muy tarde de casa, muy tarde, a los 30 años. Y hasta los 30 quizás me podía llegar a llevar... Bueno, yo también me fui más o menos así. Estábamos cómodos. Me llevan el desayuno. Claro, era el cafecito de mi vieja, claro. Sí, tal cual. Pero mi viejo era el verdadero proveedor de la casa, el que hacía todo, el multitasking, el que ayuda a todo el mundo, el buenudo. Sí. Nada, el tipo de trabajo de origen italiano, ¿viste? Sí. Era esa representación fiel de esa personalidad. Claro. Además, somos de esa generación en que, me parece que somos contemporáneos, yo tengo 42, ¿vos? 43. Bueno, estamos en esa generación en que por ahí nuestros viejos estaban en casa, ama de casa. Mi vieja, por ejemplo, estudió, salió a trabajar, nosotros teníamos que ir al colegio, eran profesionales, era todo analógico por ahí, tenían trabajos, largas jornadas en oficinas, que parecen, yo lo leía en Mafalda, ¿no? La generación de Mafalda, del papá oficinista, la madre ama de casa, y niños con inquietudes, como en el caso de Mafalda, ¿no? Y ahora estamos, creo, hasta incluso como en otra época, en otro paradigma, que también creo que nos estamos adaptando y nuestra generación es la que me parece está impulsando grandes cambios. ¿Cómo te ves ahora con respecto a cuando te recibiste? Cuando terminé la universidad. Sí. Y hay mucho crecimiento. Por supuesto hay cosas lindas que han sucedido, pero hay pérdidas también, ¿no? Y eso es puro aprendizaje. ¿Aprendes más del crecimiento o del error? Del error. Sí, el crecimiento, si no te equivocaste, cuando te la das con toda. O sea, yo digo que mi receta es no tener receta. O sea, yo trabajo sobre la base del error. Por supuesto hay acierto, ¿no? Pareciera que todo es malo. Sí. Y no, pero creo que es la mejor manera y cuando los desaciertos son fuertes, el aprendizaje es tal que no querés pasar por ahí de nuevo. ¿Viste el viejo dicho de el que ve, el que se quema con leche y una vaca y llora? Totalmente. Bueno, va un poco por ahí. Sí. ¿Viste? Yo para eso lo viví. Entonces, si tengo que dar un consejo, es desde la experiencia pura. Totalmente. No, como te decía antes, no hubo un referente o una guía para saber qué hacer mejor. Sí. Era palo y a la bolsa. Error, acierto, error, acierto. Sí. Y bueno, cuando mirás atrás decís, uy, cuánto que aprendí, porque mirá todas las veces que me caí. Total. Pero bueno, quizás en esa reinversión, por seguir adelante y evitar nuevamente caer, tratás de hacer las cosas mejor y hay un diferencial. Obvio. Con ese chico feliz por toda la cuestión académica, pero después, bueno... ¿Y cuál fue tu primer proyecto? Cuando dijiste, bueno, acá tengo una idea. Cuando mi viejo se quedó pelado. En realidad, cuando mi viejo me pedía que le hagas masajes en la cabeza, porque ella era pelado, pero él creía que le iban a volver a Había que asumirlo. Había que asumirlo. Había que ayudarlo, un ayudín. Entonces, él me pagaba por hacerle masajes en la cabeza. O
Ese fue tu primer laburo. Exactamente. No lo puedo creer. 13 años. Sí. Y me cansé y Sí. diseñé un casco para poder, con unas sopapitas, hacerle un trabajo capilar y yo no estar ahí tocando esa cabeza pelada, engrasada, y que él pueda desarrollar. No, no fue O sea, a los 13 vos te imaginaste ese casco. ¿Y tu viejo lo recibió ese casco? Sí, lo usaba, se moría de risa. ¿En serio? Sí, sí, hay fotos de eso. Hay fotos de eso. ¿Todavía está? ¿Existe ese ¿La casco? foto? El casco. No, desapareció. Por ahí viste que cada familia Se tiene un guarda. museo. ¿Viste que? Era de inventar y hacer cosas así divertidas. Sí. No había recursos, ¿viste? Entonces, con lo que teníamos a mano, No, se me hacían encanta. cosas. Me encanta. Ese es el primer proyecto, o sea, gracioso como anécdota. Sí, sí, sí. Y después, bueno, se van poniendo las cosas un poco más serias. Pero es como un mecanismo mental. Buscarle la solución a un tema, a un faltante. Todo el tiempo. El siguiente proyecto con el que realmente dijiste, ¿es por acá? Mirá, cuando empecé a ver un rédito económico, Sí. lo primero que hice fue, me asocié con un chico para hacer eventos de música. Sí. Vos estabas, o sea, el mundo de la música y la No, tecnología. la tecnología seguía, Sí. pero yo durante muchos años era DJ, Ah, muy bien. ponele. Sí, no importa. Pero me di cuenta que podía convocar, que podía organizar, Sí. y no dejan de ser proyectos en donde hay compromiso, donde hay guita de por medio, Sí. donde hay gente atrás, y esas cosas han salido muy bien. O sea, teníamos fiestas de 500 personas, y éramos muy chicos. ¿Vos manejabas eso? Sí. Entonces, ¿Y no eras líder? era un ¿Viste? pibito con Pero voluntad. bueno, Un era, pibito con pero voluntad. fíjate. Y organizabas las fiestas y mientras tanto también estudiabas. Sí, es obvio. Nunca dejé de estudiar. Secundaria, Ajá. universidad. Bueno, cuando dijiste, bueno, lo mío no es la música. Claro, bueno. También cabe destacar que cuando yo arranco la universidad y Sí. repartía... ¿Dónde con- estudiaste? Estudié la licenciatura en la UBA, Sí. después estudié en UAI, Ingeniería Informática, Sí. después estudié la maestría en UADE Ajá. y después Pasaste además por distintas público-privado. casas, claro. Y después la última maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESIADE. Ahí tenía ganas de abrir un poco la cabeza, salir de lo estructurado Sí. de la ingeniería para conocer otro mundo, que también me ha enseñado mucho. Ujú. Para que me olvidé de dónde estábamos. ¿Cuál fue tu segundo proyecto que dijiste por acá tiene que ser? Bueno, no, lo que iba a decir, cuando yo arranco la universidad, que estaba haciendo el CBC de la UBA, Sí. yo repartía comida con la moto Sí. y me pesaba eso. O sea, sentía que digo, che, pero estoy en la universidad y estoy repartiendo con la motito. Porque quería más, porque Claro. me sentía para más. Claro. Y ahí empecé a jugar con la cuestión del, como le dicen, el freelo o el freelance, la posibilidad de hacer por cuenta propia Ujú. laburos. Sí. Entonces empecé a tomar laburos mientras estudiaba en la universidad. ¿Qué hacías? Páginas web, bien Claro. básicas para la época, Claro. desarrollos a medida. ¿Qué estábamos hablando ya a principios del 2000? 2000, exactamente. 2000. Claro, cuando empezaba ya todo el tema de la web y nos estábamos también Bueno, acostumbrando. ese era un momento de la burbuja de los .com. Claro. Eran muy pocas las empresas .com líderes, pero bueno, todos estamos entendiendo que el camino era ir hacia Internet, World Wide Web. Claro. Así que empecé a hacer páginas. Nada, simples. ¿Te gustaba el diseño, la No, programación? no me gustaba el diseño. No, yo soy ¿No? malo para el diseño. Yo quería dar soluciones, entonces iba más por el lado de la gestión, Ajá. por los sistemas de gestión. Sí. Y eso en ese momento no había sistemas de gestión web todavía. Sí. Lo que había web era Exacto. una web institucional. Claro. Entonces lo que era gestión eran sistemitas para una remisería, para un Claro. comercio. Sí, sí. Para Eso el era- laburante también. Sí, exactamente. Para el laburante. Además, yo sin experiencia aún en una empresa de sistemas, ¿no? Sí. Todavía no había llegado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo avanzó toda esa idea? Bueno, cuando arranqué la universidad, fui ayudante de cátedra, hice este tipo de cosas y conocí a otro pibe que estaba en la misma. En algún momento fuimos 3 socios en Streamby, hoy somos 2.
Cuando Paul conoció a John, digamos. Sí. Claro, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Y empieza a sumarse George, Ringo, y de repente... Exactamente. Pero ahí, bueno, éramos dos, éramos los dos ayudantes de cátedra, y los dos queríamos esto de hacer cosas por afuera. Y es muy gracioso, porque ahí hablo un poco del inicio de la empresa, porque en un momento, recuerdo que estábamos en el bar de la universidad, trabajando en estas cuestiones ya compartidas, de hacer laburo freelance, y vino un pibe que era alumno, pero que no conocíamos. O sea, nosotros asistíamos a los chicos, pero vino un chico con el que no teníamos relación, era bolichao, y nos preguntó qué estábamos haciendo, y nosotros dijimos, nada, nosotros trabajamos en relación de dependencia, ya en ese momento, en una empresa, en sistemas, básicamente, tanto el otro chico como yo. Y vino este tercero y nos preguntó qué hacíamos, y le dijimos que hacíamos laburo freelance por afuera, y que teníamos ganas de hacer una empresa en el largo plazo. Y él dijo, ¿y si yo les traigo un cliente mañana, me dejarían ser socio? Y yo, ¿y este loco de dónde salió? O sea, no te conozco. Claro. Querés ser socio. Ya sé que no tengo nada. Claro, tengo trabajito. Nos miramos con el otro pibe y dijimos, bueno, vamos a probar. Probemos. Al otro día el pibe me llamó y trajo un cliente que duró 9 años en la empresa. Es claramente bueno. el socio que hoy tengo, que está vigente, el otro no está más. Qué buena historia, qué buena génesis. Casualidad, causalidad, como tal cual, ¿viste? Tal Esas cual. cosas raras de la vida. Sí. Bueno, y así arrancamos. Y bueno, en el medio... ¿Ese es el nacimiento de Streamby? Es el nacimiento de Streamby. ¿Qué es Streamby? Streamby son las personas. No puedo definirlo de otra manera. Siempre digo que soy y somos, gracias al equipo que todo el tiempo va creciendo, gracias a Dios, pero es el músculo de todo esto, de la máquina, es el combustible, no hay forma. No hay otra forma de verlo. Es una potencia de personas, una energía que empuja todo el tiempo hacia más, gracias a la impronta de cada uno. No lo veo de otra forma. O sea, se visualiza a cada uno. Totalmente. Son individuos que están dentro y que sabes nombre y apellido y demás. Y permanentemente educados. La cultura para mí es clave. Sí. Y esa cultura lleva un mensaje que viene de nuestras raíces, y hablo de mi socio también, y quiero que eso es lo que se transmita, lo que se comunique. Sí. O sea, entendemos muy rápido cuando en el equipo hay un agujerito, algo que está fallando. Sí. Inmediatamente se ponen a laburar todos juntos. Sí, pero cuando alguien no cuadra por alguna razón, por sus formas, etcétera, se nota muy rápido. Vos entras a la oficina y decís, che, pero ¿qué están de joda estos pibes? ¿Qué están haciendo? Pero no hablo de la cultura de las tecnológicas, que es un poco así. Sí. Hablo de cómo se vive. Hoy estamos más tiempo en la empresa que con la familia. Es verdad eso. Es verdad. Y tienen que estar en un lugar donde vivan. Tengan incentivos, ¿no? Sí. Donde tengan ganas de venir también. Bien, yo siempre digo que utilicen a Streamby como un vehículo, un instrumento para hacer realidad sus sueños. Porque pueden emprender adentro, porque pueden elegir qué hacer, porque hay palabra. Y me di cuenta, ya hace muchos años, cuando tuvimos una caída fuerte para la empresa, un golpe, donde, viste, vos tenés esa idea conceptualizada de que la empresa piramidal, la base, los mandos medios y la dirección arriba, bueno, para nada. O sea, nosotros somos la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque si le pifiamos, se desmorona. Claro. Hay que sostenerlo. Hay que sostenerla. Hay que sostenerlo. Y atrás de ese sostén hay una responsabilidad, porque hay familias. Y si tenemos 200 chicos más su familia, estamos hablando de 800 personas. Claro, ese efecto iceberg de lo que hay más allá de la empresa, que es la familia, y también el valor tiempo, ¿no? Que es, creo que hasta el valor más importante más allá de lo material. El tiempo que una persona invierte en un proyecto. ¿Qué es Generación T? Generación T es, para mí, es volver a las raíces. ¿Viste cuando te hablaba de mi viejo, el buenudo? Sí. Con Generación T, bueno, primero, por definición, es un programa
que conecta a chicos del último y anteúltimo año de escuela secundaria con la empresa. Streamby es una empresa de ingeniería de software que está en varios países, etc. Pero Generación T es un proyecto de responsabilidad social empresaria muy importante, de mucho impacto, que empezó como una prueba y hoy se ha transformado en un estandarte de impacto. Me encanta, porque soy un orgulloso de lo que ha generado el programa en todo el país, en donde formamos a chicos del último y anteúltimo año de escuelas secundarias en habilidades tecnológicas y blandas, pero también hablamos de la resignificación del laburo, del mérito, del sacrificio. Es como mucho más integral, más allá de una Superintegral. capacitación Sí, sobre claro, no es un curso. Claro. No es un curso. Y en ese programa intentamos y logramos juntar a estos sectores que a veces están tan separados, que es la empresa privada, el sector socioproductivo, como puede ser un proyecto como tal, y el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado es quien fomenta, quien lleva y quien masifica en sus municipios que este programa es para los chicos, que este programa te puede cambiar la vida. ¿Cuántos chicos tuvieron? Tenemos 15.000 por año. Hoy está en 200 municipios y en 23 provincias. Y todo esto a través de la, digamos, de la escuela, mientras que se están formando, además reciben esta capacitación. Esa formación. Es como que saca un poco el trauma cuando pasan al mundo laboral. Exacto. Esto es un bypass al mundo laboral. Achica la brecha que hay entre la enseñanza media y sus carencias con lo que el mercado laboral exige. Que es bastante distante hoy en día. Entonces nosotros como termómetro del mercado, porque la verdad es que somos eso, sabemos qué necesita el mercado. Entonces vamos y hablamos con los docentes, hablamos con las escuelas y contamos que hay que ir por acá. Bueno, y eso ayuda un poco a mitigar ese lío. ¿Y tenés algún caso de estos chicos que estudiaron, los conociste, por ahí estaban en el colegio, hicieron el curso, se adhirieron a Generación T y ahora, no sé, están trabajando en una empresa? Exacto. Mirá, hace 2 años, me encanta contar esta historia porque es bella, habíamos hecho el cierre de Generación T en La Plata y vino un abuelo con su nieto y me dice, Gastón, ¿me puedo sacar una foto con vos? Me dice, sí, vamos. Me dice, ¿sabes que nos vinimos re de lejos? Me dice, no somos de La Plata, creo que eran de Ameguino, si no recuerdo mal. Me dice, te quería dar las gracias porque Gerardo está re cebado con esto, está re contento, le mete a esto. Yo lo veía perdido y ahora con esto tiene un motivo re loco por seguir adelante. Me dice, hasta está abandonando su novia. Le digo, no, por favor, que después Gerardo nos va a venir a matar. Y me dice, te quiero agradecer. Bueno, sacamos la foto, que esto, que el otro. Meses después salió una oportunidad laboral. Nosotros, primero que fomentamos que los chicos tienen que seguir estudiando en la universidad, ¿no? Sin dudas. Claro, por supuesto. Por eso, los chicos que egresan de Generación T no es el perfil directo que las empresas necesitan, pero con un poquito más de recorrido académico se le hace un poco más fácil. Cuestión, hubo un proyecto en Streamby y le digo a las chicas de Capital Humano, vayan a buscar a los alumnos que han sido buenos en el programa para entrevistarlos y ver si los podemos incorporar a Streamby, porque había un proyecto particular donde sí podían aplicar. O sea, fuiste tu propio cliente. Claro, exactamente. Bueno, fuimos a buscar, bla, 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 entraron 3 y un día dije, bueno, los quiero conocer. Y bueno, empiezo la entrevista con los 3 y uno agarra y me dice, perdón, me dice, yo le quería decir que a usted lo conozco. Me dice, la primera no me digas usted. Me están matando. Señor. Señor. Ay. Y digo, ¿de dónde? Me dice, yo me saqué una foto con usted en La Plata. Con el abuelo. Me estás cargando. Y hoy está trabajando en Streamby. Y ya está. O sea, si le cambiamos la realidad. Y el abuelo me decía, Gerardo se da vuelta y una vaca. Me dice, o sea, estamos en el medio del campo. Esto no llega al interior del país. Viste, las realidades en el AMBA son muy distintas que en el resto del país. Y todo virtual. Todo virtual, pero sincrónico. O sea, tener los profes en línea. Claro. Y hay mucho aprendizaje, hay toda una metodología pedagógica de hoy.
Sí. Las enseñanzas se dan en Discord, que es una herramienta donde los chicos juegan juegos. Claro. Digamos, está familiarizado. Con la herramienta, exacto. Entonces se sienten Totalmente. cómodos. También joden un poco, pero bueno, es parte de la dinámica. ¿Cómo, bueno, así como vino la vuelta de este alumno, ahora empleado, colaborador, trabajador, compañero tuyo, ¿qué legado querés dejar? ¿Cómo te ves de acá a un tiempo? A ver, me encantaría que pueda cambiar vidas, ¿sí? En cuestiones de Streamby, quiero que Streamby sea el vehículo para cambiar vidas, no solo adentro, sino afuera. O sea, como dije, nuestros colaboradores tienen la posibilidad de hacer y desarrollar y de crear, pero también el propósito de la empresa es cambiar vidas afuera, hoy en día. Entonces estamos muy involucrados en proyectos relacionados con la salud y con la educación. Sí. Uno de nuestros proyectos actuales es desarrollar con inteligencia artificial un gemelo digital para pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Mi mamá falleció de Alzheimer y tomé el compromiso de hacer algo por los que venían. Entonces el legado va también para los que vienen atrás. Y si hoy Streamby tiene la posibilidad de hacer algo que le cambie la vida, que mejore la salud de un paciente, etcétera, bueno, que otras empresas puedan tomar ese ejemplo para hacerlo también y mejorar. ¿Estás creando algo que a vos te hubiese gustado tener cuando eras chico, esta oportunidad, una oportunidad así? Cuando era chico yo quería trabajar de traje. Una tontería, pero bueno. Pero era el modelo de ese momento. Yo decía, cuando sea grande quiero trabajar con traje. Una locura. Y si te encontrás con el Gastón chiquitito, mirá, nos tomamos el DeLorean, nos vamos más o menos a principios de la década del 80. Sí. No, en verdad no. 90. 90. Me gusta más. ¿Qué le decís a ese Gastón? Mirá, pasó esto. Bueno, ¿Cómo te describís? Mirá, el Gastón que soy yo ahora. Es muy fuerte, la pregunta me afecta, me pega. Me pega muy de cerca. ¿Cómo le decís? Te sentás y decís, mirá, soy esto. ¿A base de qué? Primero le diría que tome fortaleza para todo lo que se viene, que va a ser fuerte, pero la recompensa va a ser aún más fuerte. Que hay mucho camino por andar, Sí. que hay que tener paciencia. Pero las cosas buenas van a llegar. Así que tiene que tener esa paciencia necesaria para verla. Hay mucho trabajo de autodescubrimiento, de descubrimiento propio en todas las etapas de ese Gastón que van a venir, pero son por algo. Así que está bien, que esté tranquilo, que no tenga miedo. Y que siga adelante. ¿Y a tu hija? A mi hija, que no siga los pasos del padre. Que haga lo que quiera, claro. Que sea feliz. Totalmente. Que sea feliz. Sí. Creo que las enseñanzas van en casa, con los valores. ¿Qué te gusta hacer con ella? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Mi hija me enseña a tener tiempos libres. Importante. Me encanta esa definición. Sí. Me encanta. Porque es al revés, ¿viste? Uno está tan al palo con la diaria y ella es la que me baja, ¿viste? Che, vos estás acá, no me estás mirando los ojos, te necesito. No es que sea un padre ausente. No. Pero Sí. Cuando veo que mi viejo estuvo presente, mi viejo y mi vieja estuvieron presentes absolutamente en todas las instancias de mi vida, con todas las carencias que los acompañaban, digo, bueno, ok, yo tengo otros beneficios, pero no quiero dejar de faltarle, quiero ser ese reflejo de mis viejos con ella. Así que, compartimos cosas. Comparto lo que a ella le gusta. ¿Baila? ¿Juega? Todavía con las pantallas tratamos de cuidarlo un poquito. Sí. Pero baile, por ejemplo, instrumentos, sigue por... Música, chino. ¿Te encontrás en ella?
¿Ves cosas tuyas en ella? Sí, igual hay que ser cuidadoso, viste, que uno proyecta demasiado. Claro, claro, sí. ¿Por qué haces tanto, no? Hacer cosas Claro. que sea una obsesión. Pero sí, estudia, hace danza, una genia, y no puede faltar nuestras noches de cuentos, que me dice, siempre yo quiero ir por el lado del terror, de la fantasía, que no, ella quiere escuchar una historia de su papá cuando era chico. ¿Qué te queda por hacer? Desde un curso de cerámica hasta ser presidente de la nación o que siga creciendo la empresa. Esos son los límites. Qué buena pregunta. No, yo disfruto el camino. Ya no quiero ponerme más la zanahoria adelante. Disfruto el camino. ¿Es tu mantra? Sí. Disfruto de los desafíos permanentes, ¿eh? Si mañana tengo que ser profe de un curso de cerámica, lo voy a hacer. Porque quizás estamos cuidando la salud mental de alguien. Totalmente. Lo hago. Totalmente. Pero no, la zanahoria dejé de tenerla. ¿Deudas con vos mismo? ¿Quedó algo pendiente? El gesto sonó como mucho, pero no. Perdón, soy hija de psicoanalista, por eso. Son deudas que hoy trato de mejorarlas, ¿no? Quizás los momentos, por ejemplo, que a mi vieja le quité en tomar un mate con ella y estar en ese momento atendiendo una call, sí. Hoy me arrepiento. Sí, digo, che, le robé los pocos minutos que tenía a mi vieja cuando le iba a visitar y ella, la más buena, ¿viste? Te dice, no, mi amor, eso es importante, seguí adelante, después hablamos. Y quizás era para prestarle atención a un flaco que no conocía 20 minutos. Y hoy que no la tengo, ¿viste? Digo, qué salame. Qué salame. Sí, pero creo que también, permíteme decir sí, esto, claro. Tiene mucho sentido. Ella seguramente estaría muy orgullosa de vos, de todo lo que estás haciendo. Porque además... Pero hay un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Porque además estás reeducando al que viene, formando. El día de mañana, sobre todo nosotros que estamos tratando de medir el alcance de la tecnología, hasta dónde llegan nuestras casas. Desde abrir la heladera, desde subirte a un auto, que está cambiando la tecnología, incluso su combustible. Y el día de mañana un empresario, un empleado, está formando gente. Apostás a eso, apostás a la educación para que ellos después generen su futuro. Sí, yo quiero cambiar, quiero que cambiemos todos generaciones, pensando en la educación, pensando en el bienestar y tener una nación linda, grande, en donde mi hija pueda vivir mejor. Qué lindo conocerte. Gracias, Gas. Muchas gracias, Dai.